saludamos ya con Raúl Patiño, miembro del Buró Político de Lenín Moreno. Buenos días, señor Patiño, bienvenido a nuestro programa. Quisiera primero una rápida reacción de lo que está sucediendo en este momento en las calles, principalmente de Quito y Guayaquil. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, yo que he sido parte de toda la rebeldía de 40 años, ¿cómo puedo estar en contra de que la gente tenga derecho a reclamar, a dudar, a expresar sus criterios? Yo tengo que respetar, como todos, que hay un 49% de personas que votaron por otros candidatos. No me puedo yo atacar a esas personas que ejercieron su derecho democrático. Pero lo que sí tenemos que hacer pensar a la gente es, ya, hay 41.014 actas. Se dice que hay inconsistencias. La ley dice claramente si se sumó mal, si le dieron algunos votos más a Lazo, algunos votos más a Lenin, si no hubo la firma. Hay que revisar. Pero ¿qué va a pasar después de que revisen esas 1.795 actas o cualquiera que tenga inconsistencia? Y que los delegados de los dos partidos las revisen y digan, correcto, hubo 7.000 votos más a favor de Lazo o 8.000 votos más a favor de Lenin. Ya, cualquier error no lo hace el tribunal. Los que suman mal en la Junta, ¿qué va a pasar? La gente que la mandaron a enfrentar, porque una gente sale tranquila y democráticamente y otros van incitando la violencia, ¿qué va a pasar? La gente va a decir, oye, pero me engañaron, pues, me mintieron, no hay fraude. Lo que hay es que, como toda la vida, todas las elecciones, hay gente que comete errores, pero si se comprueba que eso es simplemente inconsistencias y errores, va a haber un problema que la gente se va a rebelar con esos que dijeron que eran fraude y que nunca han probado ningún fraude. Sí, pero a ver, lo que se dice aquí, bueno, se hablan en un principio de 1.755 actas, ahora en estos días han aprovechado para revisar más, ahora creo dice que son más de 4.000 actas, pero lo que estamos viendo es que revisar todo el sistema es una labor titánica, como conversábamos hace un momento con Lourdes Tibán. ¿Qué opina usted y qué piensa de la posibilidad de revisar, que les den chance para revisar todas las actas para ver realmente en cuántas encuentran inconsistencias? 48 horas para revisar 41.000 actas realmente es un tiempo muy corto para una organización que no está, que no es un Consejo Nacional Electoral, que no cuenta con el sistema adecuado, que es un trabajo manual. ¿Usted qué piensa? ¿Les deberían dar el tiempo o no para poder revisar esas 41.000 actas? Esa pregunta es muy importante, Janet. Es fundamental. Porque ayer vi a un señor de Creo que dice, no, que revisen los 10.500.000 votos. Eso es un ridículo, Janet. ¿Por qué? Porque para contar 10,5 millones de votos participaron 240.000 personas. ¿Usted cree que se puede uno burlar de las 240.000 personas que no son de nuestro movimiento, que son estudiantes universitarios, que son profesionales? 250.000 de personas contó los votos. Nadie puede decir, no, ¿qué ley ni qué ley? ¿Qué código de democracia? Ni que no me citen leyes, decía un señor. Oiga, señor, si usted tiene un acta y el tribunal tiene otra acta donde hay diferencia o no hay firma, por supuesto, no importa si sean 1.000, 2.000, 3.000. Nosotros hemos dicho inmediatamente que se cuenten. ¿Pero les darían el tiempo a los de Creo para que puedan revisar las 41.000 actas? ¿Les darían el tiempo para que puedan revisar las 41.000 actas, que es lo que permite la ley? Presentar las actas y de esas actas inconsistentes revisar. Lo hemos hecho todos durante 30 años. Y rápidamente, porque esto es informática, tú revisas y te das cuenta perfecta y rápidamente cuáles son las actas donde si tú tienes un promedio de 50 o 51 o 52 y 48 el otro, entonces cuando alguien dice, no, pero aquí me aparecen 30%, enseguida tú puedes tener perfectamente la lista de las 41.000 actas, pero lo que no puedes es pretender, como hacen ahora para crear caos, no, nosotros queremos que esos 240.000 hicieron mal, como que fueran de país lo que contaron. Y en vez de revisar lo que tú, de acuerdo al artículo 138, a la ley,
tienes que decir, esta acta no vale, pero el 95% de las actas, nadie dice nada. Y por tanto, esas actas de las que no dice nadie, no puedes burlarte de los 240.000 personas y simplemente tienes que revisar las que alguien argumente legalmente que hay que revisar. Y se revisa. El problema, Janet, es que cuando se revise, y nosotros dimos enseguida, que se revise, que se cuente, ¿qué va a pasar con la gente que se da cuenta que ha sido engañada y que no hay fraude por ningún lado? No creo que haya, no creo que la gente sea tonta, señor Patiño. Yo creo que la gente está absolutamente consciente y yo creo que el Ecuador es un Ecuador democrático y está en las calles ahorita exigiendo transparencia, y luego de que ya esté satisfecha por la transparencia que se ha promovido, entonces aceptarán el resultado. Quien quiera que sea el presidente de la República será respetado y pues será observado luego en el cumplimiento de sus promesas. Y quisiera pasar más bien a ese terreno, porque pues hasta este momento el ganador de esta contienda es Lenín Moreno. Ojalá se pueda transparentar todo para que no haya ninguna duda de que realmente es el ganador y que tiene los votos que se merece y le corresponden. Pero pues vamos por ese camino y analizando pues si Lenín Moreno realmente puede ratificar esto. Ha ofrecido algunas cosas que desde distintos análisis se ven difícil de cumplir. Por ejemplo, quisiera preguntarle a usted, durante la campaña le hicieron firmar un papel a la gente en donde le ofrecían $150 de bono, casa y trabajo para todos. Ahora dicen que no ha sido para todos, que el bono es de $150 es solo para algunos. ¿Nos puede aclarar eso? Definitivamente, usted ve los textos y dice, hay gente que porque es discapacitado o porque es muy pobre se le va a subir el bono de 50 hasta 150. Pero también dice, en las viviendas, la gente más pobre va a recibir la casa gratis. Pero también dice, hay viviendas que porque sea pobre pero tiene como pagar 20, 40, $60, va a tener la casa. Si usted multiplica $60 por algunos años, son $5.000 que la gente puede poner. O sea, que hicimos una propuesta totalmente creíble. Yo me he pasado 1 año y medio con Lenín, recorriendo todo el país. Confío en Lenín. La calidad humana de Lenín es excepcional y todo el mundo en este país lo sabe. De tal manera que, aunque algunas personas digan que es difícil, sí, pero es el compromiso. Parecía difícil 1000 cosas que se plantearon hace 10 años. Y yo le pregunto, ¿qué ha pasado durante 40 años? Todos los candidatos, todos, sin excepción, los candidatos de gobierno han perdido. Usted ve el voto de Vaca cuando salió Borja, sacó 8%. Usted el voto de la democracia cristiana cuando salió el Maguat, 1% Osvaldo Hurtado. O sea, no es que porque eres candidato de gobierno vas a ganar. Siempre perdieron los candidatos de gobierno que no cumplieron. Pero concretémonos, porque el tiempo es corto, señor Patiño, y no se aclaran. ¿A cuántas personas le van a subir el bono a $150? ¿Cuántas reciben ahorita el bono, que es una cifra que no está clara porque realmente es muy difícil encontrar? ¿Cuántos reciben ahorita el bono y a cuántos de esos les van a subir el bono de 50 a 150? Siempre Lenín fue claro. Vamos a examinar todas las personas que tienen discapacidad, que están en la extrema pobreza, los últimos quinquiles, y les vamos a subir entre 50 y 150. Eso lo va a cumplir Lenín. ¿Cuántos? Siempre dijo, va a haber casas de 20, 40, $60 y los más pobres van a recibir gratis. Las propuestas fueron totalmente creíbles. Pero, Raúl, no me está respondiendo la pregunta y estamos perdiendo tanto tiempo. ¿Cuántos reciben el bono ahorita, concretamente? Recibían 500 a 700.000 personas. Hay que examinar de eso quiénes son los más pobres. Para ellos se les va a construir la casa y se lo va a hacer con empresa privada. ¿Cuál es el porcentaje? Porque María Fernanda Espinosa dijo aquí que ustedes ya tenían un estudio listo. Entonces, de ese estudio, digamos que son 800.000 personas las que reciben ahora el bono. ¿Qué porcentaje de esas personas consideran ustedes que están entre los más pobres? Aunque de lo que yo entendía, todo el que recibe el bono es de los más pobres. Entonces ahora resulta que de los más pobres hay más pobres y menos pobres. ¿Cómo es eso? Sí, el problema no es el número, Janet. El problema es que nosotros fuimos serios. Dijimos, los más pobres gratis.
Y los que son pobres, pero que tienen algún ingreso, van a pagar 20, 40, 60. Pero usted habla de las casas, Janet. Yo le hablo del bono. Revise el folleto y lo dice con claridad. Usted habla de las casas. No todo el mundo va a recibir casa gratis. Usted 20, habla de las 40 casas, y 60 Raúl. dólares. Usted habla de las casas, yo le hablo del bono de $150. ¿Para qué porcentaje de los que reciben hoy el bono? Y nos estamos gastando el tiempo en una sola pregunta, es increíble. Pero es que yo le estoy respondiendo que nunca se dijo de 150, siempre se dijo, y Lenin lo repitió, va a subir desde 50 hasta 150. Hay que hacer un análisis, no puedo yo improvisar un María minuto. Fernanda Espinosa dijo que ya tenían un análisis. 80, 100 o a 120. Perfecto. María Fernanda Espinosa dijo aquí que ya tenían un análisis y usted ahora reconoce que no tienen ese análisis. Y habría que analizar si los que reciben el bono ahora son de los más pobres, pues. Ahora resulta que dentro de ese grupo hay unos más pobres que otros pobres, no se entiende, pero lo dejamos pendiente y lo dejo sobre la mesa porque precisamente eso es lo que había que aclarar. Y le cuento que realmente la gente creía que a todos les iban a subir el bono de 50 a 150. Ahora vamos con las casas. Son 340,000 casas que da más o menos a un rubro de 240 casas diarias desde el primer día de gobierno. Van a poder cumplir y cómo lo van a financiar, tanto el bono, el incremento del bono cualquiera que sea, como la posibilidad de dar 240 casas diarias a quienes hoy no tienen casa. Para ello es fundamental lo que se ha comprometido Lenin, un acuerdo nacional con los empresarios. No van a ser casas construidas por el gobierno. La mayoría va a ser construida por la empresa privada. O sea, se va a privatizar la vivienda. Fíjese que eso fue lo que criticaron durante toda la campaña, ¿no? Hablar de la palabra privatizar es prohibido, pero sí se ha podido. ¿Cómo es eso? Pero Janet, ya es público lo que ha dicho Lenin. Va a haber un cambio importante en el gobierno y vamos a hacer un acuerdo nacional con los empresarios pequeños, medianos y grandes. ¿Por qué? Porque este país necesita diálogo. Y necesita un acuerdo nacional, un gobierno que la gente sienta que es de todos. Y por tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer que esos empresarios generen mucho más empleo. ¿A quién le va a dar empleo? Al gafitero, al electricista, al albañil. Eso es lo que va... ¿Qué tenemos que ver con Venezuela? Vaya al supermercado, ya está repleto los supermercados. Nada tenemos que ver con Venezuela. Pero hay cantidad de gente sin empleo en este momento. Hay paz. Hay cantidad de gente sin empleo en este momento que no puede ir a comprar al supermercado. Es decir, están ahí frente al oasis, pero no pueden hacer las compras. Pero, ¿cómo van a financiar? Porque la empresa privada también necesita dinero para poder construir esas casas. Digamos que es una alianza, lo que se podría llamar una alianza público-privada, o no sé si ustedes lo van a llamar así. Pero, digamos, ¿con qué dinero va a construir la empresa privada 240 casas diarias durante 4 años? Nosotros confiamos plenamente que si un presidente tiene 36.000 millones de dólares, pese a la crisis, tú puedes dejar de construir y de invertir en cosas que no son necesarias ahorita, porque Lenin lo que dice es primero las casas de la gente, primero los niños y los ancianos. Es un gobierno de justicia social. Por eso, una de las cosas que vamos a hacer, porque es importante que se aclare, Janet, lo primero que vamos a hacer cuando alguien le sugiera un nombre a Lenin, decir, a ver, es honesto, es eficiente, es capaz, pero no solo eso. No es prepotente, no es ineficiente, no es indolente, porque los funcionarios tienen que cambiar con la mentalidad de Lenin, que atiende a la gente. Entonces Lenin va a hacer este acuerdo con los empresarios para que la gente vea que la gran alianza entre el gobierno y la empresa privada va a permitir construir todo lo que parece difícil, pero que cuando uno tiene la decisión, lo hace. ¿Por qué creen que la gente vota todavía después de 10 años por nosotros? Porque cumplimos y eso lo vamos a seguir haciendo. Tengo que cerrar, pero no puedo dejar de aclarar esto. No queda claro de dónde va a sacar el dinero. Usted entonces reconoce que tiene que haber un recorte en el gasto público, puede haber salida de empleados públicos no eficientes, no amables, como usted acaba de decir, y que va a dejar de gastarse en cosas que se les ha dicho que no gasten durante los últimos 10 años. Evidentemente tiene que haber un recorte, pero no en los funcionarios. Hay que cambiar el tipo de funcionario. Con Lenin, cuando recorríamos, la gente nos dice, oye, compadre o familiar de alguien, ineficiente, indolente. Eso tiene que cambiar. Los coordinadores, activistas, voluntarios que recorrían al país, casa por casa, decían,
Lenin debe cambiar para que los funcionarios sean enamorados de la justicia. Eso va a cambiar. Confíen en Lenin. Yo confío en Lenin. Y eso que yo le dije a Lenin, yo no quiero ser funcionario, yo quiero seguir trabajando en el territorio. Pero en Lenin sí debemos confiar y aunque parezca imposible, lo hemos logrado 10 años y lo va a seguir haciendo Lenin, pero mucho mejor de lo que se lo ha hecho. Bueno, solamente que tome en cuenta que para construir esas 6.000 casas, Pavel Muñoz estuvo aquí y se hizo un cálculo, se necesita 6.000 millones de dólares. Es decir, usted ya tiene que ir pensando en dónde va a recortar 6.000 millones de dólares y reservar para pagar más de 11.000 millones de dólares que Lenin va a tener que entrar a pagar en deuda externa, deuda interna, Schlumberger y una serie de deudas que ahorita ya no podemos detallar, pero si quiere puede revisar nuestro programa de ayer y que realmente nos tiene a todos muy preocupados, porque eso va a implicar mucho más recorte, mucha más austeridad y no han aclarado cómo lo van a hacer. Y creo que vamos a tener que seguir conversando. Por año, según lo que tú dices, Janet, 1.200 millones, 1.300 millones por año, son 6.000 millones, 1.500 millones por año, son 6.000 millones para 4 años, de 36.000 millones que tenemos cada año. Ese es el compromiso de Lenin y confiemos que lo va a hacer. Pero los 36.000 ahorita ya están gastados, ya tienen un destino. Los 36.000 que usted dice ya tienen un destino y les falta plata, por eso se siguen endeudando. Fíjese que para cumplir con Manabí ya se endeudaron nuevamente con 1.000 millones de dólares más que Lenin los va a tener que pagar. Y Lenin es un decir, porque detrás de Lenin estamos 16 millones de ecuatorianos que somos los que vamos a tener que responder con este bolsillo, porque no vemos de dónde más. Pero se tiene evidentemente, como usted dice, que recortar no en los empleados, como quería el otro. Los empleados tienen que seguir sirviendo, los profesores, los maestros, los médicos, los policías. Pero sí hay obras que se pueden dejar de hacer y eso es evidente que en un momento dado tú tienes que recortar en obras que no son necesarias para priorizar lo que Lenin dice, la gente y los programas que se comprometió. Dejo solamente un tema para conversar en otro momento y es que de los 340.000 personas que perdieron el empleo solo en el 2015, no todos se dedican a la construcción. Hay también que proponer y poner sobre la mesa otras actividades en donde se genere empleo para todas aquellas personas que no quieren, ni saben, ni esperan trabajar en la construcción de esas 240 casas diarias o 340.000 casas en 4 años. Toda la razón la tiene. ¿Por qué? Porque yo creo que es uno de los errores más importantes que cometimos. ¿Qué pasa con ese 1,5 millones de gente que ya no es tan pobre y que pasó a la clase media? ¿Qué programa hemos hecho? Ese es un error que hemos cometido, los que ya dejaron de ser pobres por 10 años de revolución. Hay que darles crédito para que emprendan en empresa. Hay que hacer 40 universidades para que la gente se capacite, no tanto como licenciado, sino como técnico en 2 o 3 años, 40 universidades. Eso que usted dice tiene razón. Hay que atender a la clase media, a todos los ecuatorianos y no solo a los pobres. Esa va a ser la diferencia con Lenin. Va a atender a todos y no solo a los más pobres para que todo el mundo sienta que es un gobierno de todos. Raúl, queda abierta la invitación para que usted pueda acudir a nuestro programa y podamos seguir conversando sobre estos interesantes e importantes temas. Mucho gusto.